El árbol de la muerte, de Clarice Tartufari. Primera parte. Germana se levantó rápidamente, lanzó el libro sobre la mesa y se acercó a la ventana abierta para ver qué estaba pasando en la Plaza Foro Trajano, de donde provenía un alboroto de voces airadas que sobrepasaban el ruido de los tranvías que llegaban a toda velocidad desde direcciones opuestas y desaparecían con estrépito, uno hacia la calle Alessandrina, el otro hacia la Plaza Venecia. Un grupo de personas gesticulaba entre las vías del tranvía. Una anciana obesa gritaba, agitando en sus manos enguantadas de negro un gran ramo de flores. Una bicicleta yacía rota en el suelo, y el joven ciclista, hinchado en la cara, mostraba la cesta vacía y señalaba los panecillos rodando por el polvo, tal vez para explicar que pedaleaba, llevando una cesta llena, cuando el perrito de la señora se le cruzó entre las ruedas de la bicicleta, haciéndolo caer y quedando aplastado. Dos guardias se precipitaron desde la bajada de la vía Testa Espacata. La multitud se abrió paso para el ciclista, quien saltando los escalones de la cordonata, desapareció por la vía Nazionale, mientras los guardias recogían la bicicleta destrozada, y la señora, toda en lágrimas, subía a un coche con los restos mortales del pequeño perro desafortunado. La multitud, riendo y comentando a voz en grito, se dispersó por calles opuestas, sin dignarse mirar la columna de Trajano, que emergiendo de los escombros del foro parecía envuelta en su cima por estandartes imperiales ante las llameantes nubes del atardecer, que vagaban en el aire en aquel alegre crepúsculo de mayo. Germana permaneció inmóvil durante mucho tiempo en el hueco de la ventana, siguiendo con la mirada las ardientes nubes que lentamente se desvanecieron, palidecieron, huyeron ligeras dejando apenas una huella rosada en el fondo azul del cielo. La columna se oscureció. La sombra subió con su flujo silencioso, cada vez más densa, para lamer y envolver las ruinas del foro. Las lámparas, aún débiles en el opaco resplandor de la luz que se iba, parecían ojos velados de tristeza. Entonces Germana se ocultó el rostro entre las manos, dejando caer desoladamente la cabeza y exhalando suspiros temblorosos desde el pecho. Un desvanecimiento total la llevó a apoyar el torso en el alféizar y reconoció que el orgullo cedía en ella, y que las dulzuras del pasado la asediaban en la memoria, exigiendo revivir a cualquier precio. Oh, reconocer de nuevo el paso de Aldo sobre la alfombra de la habitación, detener de nuevo con femenina malicia latidos y sonrisas para parecer distraída frente a él y ver en su rostro los signos de la consternación. Luego, de repente, con una larga y resonante risa de alegría, volverse hacia él, echar el cuerpo hacia atrás, extenderle las manos y entrecerrar los párpados para escapar al encanto demasiado fuerte de esa boca pequeña, con la actitud infantil, esos ojos húmedos y lánguidos bajo el arco amplio de las cejas muy marcadas. En la distancia sonaron las notas de una música militar, y Germana se enderezó repentinamente en el delgado busto. Se secó las lágrimas de las mejillas y su delicado rostro asumió una expresión de rigidez sombría. Lucharía con todas las fuerzas de su voluntad, con todos los recursos de su juventud. Lucharía incluso contra sí misma, incluso contra su propio orgullo, con tal de que el matrimonio tuviera lugar en la fecha acordada. Después, sería su asunto mantener atado a Aldo y sacarlo del encanto maléfico.
Era un deber que debía cumplirse en beneficio de todos, de ella misma, que se entristecía en las ansiedades torturantes de los celos, de Aldo, que estaba desorientado, de Salvatore, que cada día se convertía más en el hazmerreír de su esposa. Era un deber que debía cumplirse en beneficio de todos, y Germana regresó a su mesa de trabajo, decidida a cortar cualquier demora. Hablaría esa misma noche con su prometido y se valdría de la débil maleabilidad de su carácter para imponérselo y sacarlo, aunque fuera a pesar suyo, de ese enredo de espinos. Tal vez ella había magnificado las cosas, viéndolas a través del prisma de una imaginación agitada. Tal vez la complicidad culpable que parecía ver en cada palabra, en cada parpadeo intercambiado entre Eva y Aldo, provenía de las maneras habitualmente halagadoras de ella y de la preocupación constante de él por serle agradable a todos. Séfira entró, dirigiéndose apresuradamente hacia la ventana, que cerró con estrépito, y Germana, molesta, levantó la cara del libro. «¿Quién te dijo que cerraras? Me gusta el aire de la tarde». «Sí, pero la señora de al lado tiene frío». La voz de Eva, suave y plena, llegó desde la habitación contigua. «Séfira, ¿y la fruta?» «¿Pero qué hace mi cuñada?», preguntó Germana. «Almorzando», respondió Séfira. «El señor se está retrasando esta noche y la señora tenía hambre». La voz suave y plena, alargando sus vocales con languidez, se volvió a llegar. «Séfira, entonces...». Germana se quedó con el rostro apoyado en la palma de la mano, concentrada en mirar un viejo grabado en cobre, encerrado en un marco negro y colgado frente a ella en la pared. Era un regalo del abogado Camillo Brizzi. Dios, cuántos regalos hacía a su cuñada el abogado Camillo Brizzi. Germana quiso apartar ese pensamiento como se aparta de una vista nauseabunda. Sabía bien que pensando en el abogado Camillo Brizzi, en sus visitas diarias, en sus frecuentes regalos, en las ostentosas gratificaciones que le ofrecía a Salvatore, se acumularía en ella una gran y oscura sombra para oscurecer la imagen del único hermano al que amaba con gratitud y al que desesperadamente quería respetar. ¿Y por qué no debería respetarlo? ¿Acaso Salvatore no era inteligente y activo? ¿Acaso su inteligencia y actividad no eran suficientes para hacerlo digno del puesto de confianza que le había otorgado Brizzi en el vasto negocio, y merecedor del generoso salario y las ostentosas gratificaciones? Y si el abogado Brizzi venía a menudo a casa, ¿no era el amigo de Salvatore incluso antes de que Salvatore se casara con Eva? ¿Los regalos? Dios mío, ¿acaso no eran una forma de devolver los frecuentes almuerzos, las cortesías, la devoción de Salvatore, que dedicaba todas sus energías al estudio del abogado Brizzi, haciéndolo prosperar? Esto lo afirmaba Eva, lo repetía Salvatore, lo confirmaba Aldo, lo proclamaba Séfira, y entonces, ¿por qué Germana no debería descansar en tal cómoda suposición? Sacudió la cabeza para no seguir meditando, y estaba a punto de levantarse cuando Eva entró, precedida por el susurro de sus ropas. Germana intentó volver a concentrarse en la lectura, pero la ira se acumulaba en ella, velando su mirada, temblando su mano con convulsión. Siempre pasaba lo mismo. El perfume que Eva desprendía de sus mechones brillantes de cabello y de cada poro de su piel blanquísima provocaba en Germana un sentido de rebelión iracunda,
como si en ese sutil perfume, apenas perceptible, se encerrara la esencia de un veneno cuya maligna virtud debía extinguir todo vigor de bondad, romper toda firmeza de voluntad. Eva se inclinó amablemente sobre el hombro de su cuñada y le dijo: «Deja de cansarte los ojos, no te vuelvas demasiado sabia». Y riendo, cubrió con la mano, brillante de gemas, las páginas del libro. Germana se levantó bruscamente. Luego se arrepintió de su impulso y se quedó de pie con la cabeza echada hacia atrás. Sus rubios cabellos, de raíces fuertes y levantados en un halo, le daban al rostro graciosamente menudo en los rasgos y delicadamente rosado una expresión de orgullo heroico. Eva se acercó a la pared para contemplar más de cerca las figuras del viejo grabado, y Germana, inmóvil detrás de ella, examinaba el volumen de sus rizados cabellos, la ágil línea de su busto, la segura gracia de sus caderas, el extraño corte del vestido rojo que, cayendo a modo de túnica desde las axilas, se desenrollaba en suaves bucles sobre el rojo más intenso de la alfombra. Germana examinaba a su cuñada profundamente, como buscando en su persona una confirmación definitiva de sus sospechas o algún indicio que anulara las sospechas. Eva comenzó a reír, volviendo la cabeza hacia atrás, mostrando su rostro, que visto así de perfil, tenía algo de animal en la boca abierta y carnosa, en el giro de los relucientes dientes. «¿Por qué te ríes?», le preguntó Germana, involuntariamente agresiva. «Porque los hombres tendidos bajo este árbol», y señaló el grabado de cobre, «son ridículos. Mira, uno agita los brazos y las piernas como un títere, otro se revuelca como si estuviera nadando entre la hierba, otro tiene el codillo de la peluca enrollado alrededor del cuello, otro vacila como ebrio». «¿No ves?», dijo Germana, «esos hombres están muriendo y se retuercen en las convulsiones de la agonía». Es verdad, no lo había notado aún. ¿Pero por qué están muriendo? Porque se han tendido a la sombra de un árbol venenoso. Es un árbol que crece en la isla de Java. Entonces son estúpidos, dijo Eva, y aburrida cambió de tema. ¿Quieres ir esta noche al Teatro Nacional? El abogado Brisi me prometió un palco. ¿Y tú?, preguntó Germana mirándola fijamente. Eva respondió plácidamente: «Estoy cansada, y además no entiendo bien el francés y me aburriría, mientras que para ti sería interesante escuchar en francés La Dama de las Camelias». «Gracias, no puedo», respondió Germana, esforzándose por no revelar en el tono de su voz el tormento que le destrozaba el pecho. Oh, era evidente. La cuñada quería quedarse sola en casa para entretenerse con Aldo, pero ella no jugaría a ese juego. «Si es por tu prometido que quieres quedarte en casa, puedo enviarlo al teatro en cuanto llegue». «No, gracias», repitió Germana. «A las 9 tengo un compromiso aquí arriba, en el tercer piso, para dar una lección. Deberías saberlo, hoy es lunes». «Tienes razón, se me olvidaba. Se trata de una lección ventajosa que no debes descuidar». Germana se acercó temblorosa para gritarle todo su dolor, toda su ira en la cara, pero desde el vestíbulo llegó el ruido de una puerta cerrada de golpe y Eva exclamó alegre: «Por fin, aquí está Salvatore». «Sí, aquí está Salvatore.
dijo Germana con un suspiro de resignación, y se dejó caer casi abatida en una silla, entrelazando las manos y apretándolas fuerte, mientras Salvatore entraba, lanzando su sombrero sobre la mesa. «Buenas noches, Germana. ¿Dónde está mi esposa?» Esta era habitualmente la primera pregunta que hacía al entrar en casa. «¿Dónde está mi esposa?» «No lo sé. Estaba aquí hace un momento», dijo Germana. Una risa se escapó entre las cortinas. «Entonces, ¿no te has escapado?», dijo alegremente Salvatore, y como Germana le daba la espalda, él tomó a su esposa en brazos y furtivamente le besó apasionadamente el fragante cabello. Eva le dio un pequeño tirón en la barba negra. Se estiró de puntillas para morderle juguetonamente el lóbulo de la oreja. Luego se liberó rápidamente y dijo con tono de reproche: «¿Por qué 1 hora de retraso esta noche?» «¿Qué quieres? En el estudio me llaman la locomotora, así que no puedo llegar a tiempo». Y se rió a carcajadas de su propia ocurrencia. «Está bien, pero yo ya he cenado. Tenía hambre». Un destello de felicidad brilló en los ojos brillantes de Salvatore, que hundió las manos en los bolsillos simulando ira. «¿Así? ¿Has comido? ¿Y yo qué? ¿Qué encontraré yo sobre la mesa?» «No te preocupes, he sido concienzuda. Apenas he comido 2/3 de la cena». Salvatore volvió a reír a carcajadas, sacudiendo a su esposa por los brazos y conteniendo las ganas de levantarla como una muñeca, ya que Germana ahora los observaba, y él sentía un gran respeto por su hermanita, que parecía hostil a su esposa, hostil sobre todo a las muestras de cariño que él quería prodigarle a Eva ante el mundo. Tan irresistible le parecía, y tanto se enorgullecía de amarla, en la completa anulación de su propia voluntad y personalidad. «Mi esposa es una mujercita llena de defectos físicos y morales», solía repetir con humilde orgullo. «Tiene la naricita respingona, 2 pequeños bigotitos de estudiante de secundaria. Al caminar hace girar su cuerpo como un pavo real. Habla cantando, tiene tantos agujeros en las manitas pequeñas, de donde el dinero se escapa como el agua. Es un verdadero perrito gruñón cuando come. Dios no permita molestarla cuando duerme. Siempre tiene una reserva de caprichos costosos que satisfacer. Y sin embargo, no cambiaría ni una uña de su meñique por todo el cuerpo de la Venus Capitolina». Aunque quería que su hermana también recibiera su parte de afecto, se acercó a ella y le puso la mano grande sobre la cabeza. «¿Y tú? ¿Qué dices tú?». ¿Qué podría decirle Germana? Sabía que era ajena, distante del corazón de su hermano. Entonces respondió: «Yo he esperado a que vinieras para ir a cenar». «Ah, tú, qué chica de oro». Pero se notaba que él estaba más agradecido a su esposa por haber tenido el hambre y haber comido que a su hermana por haberlo esperado, así como estaba más agradecido a Eva por sacarle dinero que a su hermana por darle regularmente, cada mes, un billete de 100 liras. Salvatore quedaba humillado por el orgullo de Germana, como si fuera una menoscabo a su dignidad masculina, mientras su corazón se hinchaba de orgullo cuando Eva, con gestos de malicia, le deslizaba algunas monedas en el bolsillo. El abogado Camillo Brizzi entró como un miembro de la familia, dejó un expediente que llevaba en la mano y saludó con su habitual aire de persona acostumbrada al respeto.
Luego dijo quitándose los guantes. Así que vamos a derramar lágrimas por las viejas penas de Marguerite Gautier. Salvatore, que no entendía, miró a su esposa. Sí, explicó Eva. Esta noche, en el Nacionale, una compañía francesa está representando La Dama de las Camelias. El abogado nos ha conseguido un palco. Entonces, si vamos a derramar lágrimas, es prudente agregar combustible a la máquina, exclamó gravemente Salvatore, tomando del brazo a Germana y diciéndole con énfasis: «Al establo, hermanita». El abogado Camillo Brisi se sentó en el sofá y esperó a que Eva se sentara a su lado. Pero Eva, de pie en el rincón opuesto del salón, hojeaba un álbum ilustrado y tarareaba en voz baja: «Alfredo, Alfredo de este corazón». El abogado Brisi, después de contemplarla durante mucho tiempo, con sus redondos ojos saltones, tal vez sintió calor, porque se ventiló con el pañuelo perfumado bordado, y mostrando los pliegues de seda de su smoking, dijo: «Ya estoy vestido de etiqueta». «¿Así?», dijo Eva, y continuó tarareando. «Ni siquiera he terminado de almorzar, y tuve una discusión con mi esposa por estar aquí antes de tiempo». Y el abogado esperó. Luego añadió: «¿Te llegó la caja de perfumes?» «Sí, gracias. Elegí lo mejor que había». Y esperó de nuevo. Eva, más absorta que nunca en la contemplación del álbum, preguntó de repente: «¿Cuál es la diferencia entre una pirámide de Egipto y la pirámide de Cayo Sestio?» Camilo se levantó de un salto, agitando fuertemente la cabeza grande y rizada de emperador romano por la ira, y acercándose a Eva le dijo en voz baja, pero con un brutal tono de mando: «La diferencia es que pasa entre un imbécil que se deja llevar por las narices», y señaló con los ojos la puerta del salón comedor. «Y un imbécil que cree que puede llevar por las narices a los demás», intervino Eva rápida, cerrando el álbum y mirando fijamente al abogado, quien, jadeante por el impulso contenido de la ira, le ordenó: «Ve a vestirte, es tarde». «¿Vestirme? ¿Y por qué? Supongo que no querrás presentarte así en un palco de primera fila, ¿verdad?» «¿Y quién te dice que quiero presentarme en un palco de primera fila o de última?» «Entonces, ¿por qué me llamaste hoy para pedirme que te consiguiera un palco?» «Para mi cuñada. Cuando actúan en francés, mi cuñada aprende y se divierte. Al menos eso dice». «¿Tu cuñada?» «Por las atenciones que tu cuñada me dispensa. Ve a prepararte». Eva ajustó cuidadosamente una cinta suelta de su bata. Camilo se volvió suplicante y bajó aún más la voz. «No me atormentes, Eva. Estoy en medio de espinas por tu culpa. En la familia tengo sospechas, reprimendas. En el estudio descuido los asuntos para ocuparme de ti y vigilarte». «Ah, ¿entonces es verdad que me estás espiando?», preguntó Eva, después de echar un rápido vistazo hacia el comedor. Arrugas de preocupación surcaban su frente y concentraban en su rostro una expresión cerrada de voluntad rebelde. «Sí, es verdad. Te estoy vigilando, porque no admito ser tomado por un imbécil y... cuidado». Salvatore entró, sorbiendo su café. Eva fue hacia él y un velo de dulzura le hizo amable la mirada y sonriente la boca. «¿Ya has terminado de comer tan rápido?» «Y tanto. Si no fuera por el largo y a menudo difícil trabajo de la digestión,
No valdría la pena sudar 10 horas para ganar lo que se devora en 10 minutos. ¿Qué piensa usted, abogado? Camilo encendió un cigarrillo. Seguramente, seguro. Y se tragaba el humo para evitar que palabras de violencia salieran de sus labios. También Salvatore preguntó a Eva sorprendido. ¿No vas a vestirte? Es tarde. No, estoy cansada y además no entiendo bien el francés. Muy bien, dijo Salvatore, vaciando de un trago la taza. Tú no entiendes francés. Germana, que lo entiende, tiene un compromiso. Entonces significa que el abogado y yo nos abandonaremos a las dulzuras de un tete-a-té. Entre un gemido y otro de Margarita, hablaremos de negocios. Y aunque estaba bastante seguro de que se aburriría prodigiosamente, se resignó de buen humor para no parecer descortés con el abogado Brisi, quien, atrapado, tuvo que esperar solo en el salón a que Salvatore se cambiara de ropa, y luego se fue con el esposo, escoltado hasta la puerta de entrada por la señora, jubilosa por haberse librado de un golpe de la ley y lo extra. Segunda parte. Aldo Nini llegó media hora más tarde, y Germana, muy pálida, le dijo con la cabeza gacha: «Necesito hablar contigo, Aldo». «Estoy aquí», respondió Aldo. «¿Qué quieres decirme?» Ella repitió: «Necesito hablar contigo». Aldo se puso a reír para ocultar su propio embarazo. Parece el comienzo de una escena seria. Y de hecho es un drama, un verdadero drama, Aldo, que se desarrolla dentro de mí. Aldo se sentó dócilmente en el sofá y puso las palmas de las manos sobre las rodillas, mirando los dibujos del tapete. Odiaba las complicaciones y los largos discursos. Deseaba que todos fueran felices en la vida, comenzando por él mismo, y a menudo se encontraba enredado en un laberinto de preocupaciones, solo para evitar la más mínima molestia para él o para los demás. Entonces, cuando se sentía atacado desde todos lados, se volvía cruel, y para liberarse, no le importaba en absoluto si las espinas se clavaban en la carne de los demás. Practicaba en el despacho del abogado Brisi y estaba bajo las órdenes de Salvatore Tindari, quien lo había presentado en la familia. Germana le había gustado, la había juzgado enérgica, activa, inteligente, cariñosa, y la había pedido en matrimonio, a largo plazo, para tener tiempo de formar una posición sólida. Al frecuentar la casa asiduamente, había encontrado a Eva más interesante que Germana, más propensa a las bromas, más rápida para responder con miradas maliciosas a preguntas maliciosas, más elegante en su vestimenta, más suave, más maleable, y una ligera embriaguez lo había vencido al darse cuenta de que la joven señora se complacía en atraparlo con los hilos de su encanto, vistiéndose con los colores que él prefería, tocando la música que más le gustaba, escuchándolo seriamente cuando hablaba de cosas importantes, apoyando cada una de sus opiniones, y como no estaba haciendo nada malo, como se limitaba a un juego peligroso pero aún inocente, como seguía decidido a casarse con Germana tarde o temprano, le parecía que no valía la pena preocuparse demasiado, como él decía, molesto, con una palabra de su invención. En cambio, últimamente Germana lo molestaba sin medida, y esto lo alejaba de ella cada día más. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó Germana. Él, inmóvil y mirando el tapete, respondió: «Creo que me quedaré aquí un rato y luego iré a cenar».
Germana exclamó amargamente: «Qué afortunado eres de tener ganas de bromear». «No, te equivocas. Y de todos modos, ya habrías logrado quitarme las ganas de bromear. Entonces, ¿qué decisión quieres tomar?» «¿Sobre qué?» Germana se quedó perpleja. Era extraño cómo, al hablar, las cosas se encogían. El espantoso tormento de los celos persistía, pero los fantasmas de la mente cambiaban de proporciones y se volvían grotescos. «Sobre mí», dijo ella, «¿no entiendes que estoy sufriendo?» «Entiendo que te diviertes atormentándome. Ten cuidado, porque a veces, con muchas palabras, se crea lo que no existe». Germana perdió la compostura. «¿Ves? ¿Ves? Tú mismo admites la posibilidad». «¿La posibilidad de qué?» «De lo que no dices, de lo que yo no digo y de lo que estamos pensando en este momento». «No te entiendo y no deseo en absoluto entenderte». «Entonces me explicaré mejor. Estoy sufriendo, me vuelvo mala y me pongo irritable». «Está bien», dijo Aldo impacientado. «Interrumpiré mis visitas». «Sí, para verse en otro lugar». La acusación era falsa. Aldo protestó vehementemente. «Con esos criterios, enviarías en la cárcel a la justicia misma. Calumniar es deshonesto. Defiendes a mi cuñada, ¿ves? La defiendes». «Sí, la defiendo», dijo él avanzando hacia ella. «Me repugna escuchar acusaciones falsas». «Entonces no sabes quién es esa mujer», dijo Germana apasionadamente. «Oh, si la conocieras bien, si supieras». «No sé nada, no quiero saber nada». Aldo interrumpió agitado, mientras Germana estallaba en sollozos, llena de humillación y miedo por lo que había dejado escapar de sus labios. «No, no puede seguir así», dijo ella entre sollozos. «Es humillante, es contrario a mi dignidad». Y se secó las mejillas con un gesto rápido, sintiendo que su cuñada se acercaba. Eva, sonriente y fresca, extendió la mano hacia el joven. Luego le dijo a Germana: «La señora Gerby ha mandado a preguntar por ti. ¿Llegas tarde a tu lección?» Germana tomó un libro de gramática francesa de la mesa y se dirigió hacia la puerta sin siquiera despedirse, pero a punto de cruzar el umbral, retrocedió y, apretando los dientes con la expresión desesperada de un herido que se arranca las vendas para acortar su agonía, le dijo a su novio: «Así que estamos entendidos, Aldo. Entre nosotros ha terminado para siempre. Tú pierdes mucho y yo pierdo todo. Me quedo sola, pero no importa. Quiero que sea así». Y esperó ansiosa, con la esperanza de que su novio se rebelara contra ella, resistiéndose a su decisión. En cambio, el novio, con un rostro apático y una voz de compunción forzada, respondió: «No puedo obligarte a mantener tu palabra, solo puedo estar listo para mantener la mía». «No, no puede ser así», repitió Germana, y huyó del salón como si el suelo estuviera a punto de abrirse bajo ella. No subió al tercer piso, porque desde las otras habitaciones llegaban ruidos de puertas abiertas y cerradas con furia, y el eco de un sollozo sofocado. «Siempre estáis discutiendo ustedes dos», dijo Eva, dejándose caer en la mecedora y balanceándose suavemente. El cojín de raso amarillo formaba un halo alrededor de su cabello oscuro y su rostro alabastro, mientras que entre el volumen apilado del batín rojo,
Los pequeños pies asomaban y desaparecían como niños alegres y traviesos. Aldo la contemplaba y no sabía si irse o sentarse. Eva lo miró con una expresión de burlona compasión. «Te pareces al señor Bartolo. Pareces una estatua». Aldo se echó a reír para disimular. «Entenderás, después de tales tormentas, rabias de enamorados, aguaceros de agosto», dijo Eva. «El cielo despejado vuelve pronto». «No, ha terminado. Germana lo ha declarado y yo lo suscribo». «Pero, ¿por qué esta catástrofe?», preguntó Eva, manteniendo la barbilla clavada en el pecho para ocultar el destello de sus pupilas móviles. «Por quimeras». «¿Estás celosa?». «Parece». «¿De quién está celosa?». Aldo se sentó a su lado. «De todo, de todos. Da vida a las sombras». Eva se giró de lado con gesto de serpiente que se desenrolla al sol y, haciendo un leve gesto de llamada hacia Aldo con los dedos, susurró juguetonamente misteriosa. «Escucha, quiero confiarte en un secreto». Aldo inclinó el torso para acercarle el oído y ella murmuró con una risita larga y velada: «¿Estás celosa de mí?». Luego, rápidamente, volvió a recostarse boca arriba y empezó a balancearse. «¿No es así?». «Es justo así». «Deberías haberle jurado que somos claros como 2 vasos de agua pura». «No me creyó». «Entonces deberías haberla convencido, demostrándole que ella es más bella, más joven, más inteligente, más educada, más buena que yo». Aldo negó con la cabeza. «¿Por qué tantas mentiras?». «¿Mentiras?», exclamó Eva, levantándose un poco. «Entonces significa que no tienes ojos para ver. Compáranos bien y te convencerás. Mi cuñada es más alta, más delgada que yo, tiene rasgos más delicados, gana más con sus clases, el sueldo de un hombre, no es coqueta, mientras que yo tengo más defectos que cabellos. Ya sabes». «Puede que lo que dices sea verdad», respondió Aldo con un suspiro. «Puede que seas un muestrario vivo de todos los defectos humanos. Pero entonces explícame». Y vaciló, presa de una turbación tan fuerte que las manos le temblaban, y una nube salpicada de destellos descendía para confundir a su alrededor los objetos. «Adelante, sigue. ¿Qué debería explicar?», preguntó la señora, también turbada, también dominada por un encanto más poderoso que su vigilante coquetería. «Explícame cómo, a pesar de tantos defectos, logras hacerte adorar. Pareces buena entre las buenas, bella entre las bellas. ¿Ves? Esa pobre allá está martirizándose por mi culpa. Bueno, es absurdo, es malvado, pero no siento compasión por ella. Mientras que si tú lloraras, me parece que daría mi vida por consolarte». Eva dijo con voz indulgente, muy suave: «Niño, niño, eres un verdadero niño». Y lo disolvía en dulzura con el temblor de las pupilas flotantes por la languidez. Se oyó el timbre de la puerta de entrada, llamando con un breve y enérgico repiqueteo. Ambos se pusieron de pie, listos, y Aldo cogió apresuradamente el sombrero. «No pierdas el sueño, no te desesperes, todo se arreglará», dijo Eva en voz alta, para que en el vestíbulo se escucharan sus palabras.
Muchas gracias, señora, respondió Aldo, también elevando mucho la voz, y salió del salón justo cuando entraba el abogado Brici disculpándose. Olvidé aquí un expediente importante. Me permití venir a recogerlo entre un acto y otro. Los dos abogados se intercambiaron un saludo excesivamente ceremonioso y breve. Luego Aldo se marchó. La puerta se cerró y Eva, tomando el expediente de la revista de la repisa, lo lanzó sobre la mesa delante de Camilo. Aquí está el expediente olvidado para tener una excusa para volver. No es una idea original, pero funciona igualmente. Funciona porque te conozco. Tenía la certeza de sorprenderte con ese imbécil. Eva se quedó de pie para obligar al abogado Brici a acortar su visita, pero él se sentó en el sofá y se quitó los guantes, destrozándolos. Estaba sofocado. Los bigotes rojos y rizados temblaban al soplo ansioso de su respiración. Los densos rizos engrasados conservaban las marcas del sombrero, seguramente calado con furia en la cabeza poco antes. Sacó el pañuelo del bolsillo y se secó la frente húmeda. Finalmente dijo: «Tenía la seguridad de encontrarlos solos. Te has encaprichado de él, está claro». Un pequeño bostezo apenas abrió la boca de Eva y pareció parecerse al fruto maduro de la granada. Camilo se levantó de un salto en el colmo de la exasperación. «¿Te estás burlando?» «Oh, Dios, perdón, pero es tarde. Tengo sueño». «Eres una perfecta inconsciente. Traes el desastre a tu alrededor y ni siquiera lo notas». Ella interrumpió con acento de fastidio. «Te pareces a mi cuñada con tus palabrotas». «Sí, me sirvo de las palabrotas de tu cuñada, porque sufrimos el mismo dolor. Estamos celosos. Mira, no somos ciegos como tu marido, el cretino, pero terminaré devolviéndole la vista yo mismo». La figura de Eva dio un respingo. Se erguía amenazadoramente sobre el busto. Su rostro blanco se volvió más blanco y su perfil se volvió afilado. «Deja a mi marido en paz. No quiero que sufra». «¡Qué ternura!», dijo Camilo, burlón. «Engáñalo menos, entonces». «Lo engaño, pero lo estimo. Lo engaño, pero quiero su paz», exclamó con un sincero ímpetu apasionado. «Es mejor que todos nosotros. Es el único que me ama por mí misma. Cuando te veo junto a él te odio y te desprecio. Cuando ríe y me mira, desearía que me golpeara. Me siento indigna. Maltrátame entonces y vigílame, con tal de que mi marido permanezca en su paz». «Es natural, se entiende. Su paz es la tuya», dijo Camilo, abrochándose el abrigo, luego desabrochándoselo inmediatamente de nuevo. Eva encogió los hombros. «Tú no puedes entenderme». «Oh, te equivocas. De hecho, te entiendo muy bien. La tranquilidad es un tesoro. Sé cuánto vale. Yo que la he perdido por tu culpa. Mi casa es un infierno. Lágrimas, sospechas, control sobre el dinero, lo que entra y lo que sale. Un infierno, te digo. Mi segundo hijo tiene fiebre y esta noche ni siquiera esperé al médico para correr aquí, temiendo que le pasara lo mismo al otro. Me has envenenado la existencia». Ella respondió tranquila. «Estás equivocado al culparme si te gusta el veneno. ¿Por qué descuidas a tu familia y te ocupas de mis asuntos? Por tu propio placer. Son originales ustedes, los hombres. Buscan, pagando caro, su propio daño y luego se quejan, como el borracho que injuria a la botella después de haberla vaciado». El abogado Brici la miraba con ojos de espanto mientras ella decía estas cosas con una ironía tranquila, haciéndose girar alrededor de la muñeca la fina pulsera de oro.
deteniéndose mucho en cada sílaba con la voz, riendo a intervalos con risitas cortas, consciente de su omnipotencia, orgullosa de despojarse de todo velo de ilusión para mostrarse en su desnudez moral y ser aceptada tal como era, tanto más despótica cuanto más incurable y evidente le parecía la abyección de los demás. El abogado Bricy, mirándola, escuchándola, había creído escuchar el grito de su propia conciencia, por lo que tuvo un destello de lucidez y de voluntad. Se puso el sombrero para irse, decidido a no volver más. «Buenas noches», dijo. «¿Así que me dejas?», murmuró Eva, de repente dulce y humilde. «¿Tienes el coraje de dejarme así?». Y le puso las manos sobre los hombros, echando hacia atrás la cabeza, mostrándole en breve risa la frescura de sus encías. Camillo Bricy intentó liberarse con furia brutal. «No, déjame, tienes razón, no hay que emborracharse». «Tonto», dijo ella, «ama a tu mujercita y no pienses en otra cosa». «Pero, ¿y ese chico?», preguntó con renovada ansiedad. «Tonto, eres un tonto», repitió ella sacudiendo la cabeza. «Júrame que no me traicionarás». «Te lo juro, aunque te lo merecerías. Te esperaré mañana. ¿Vendrás?». «Tal vez». «¿Vendrás?». «Tal vez». Lo empujó suavemente fuera del salón y toda dulzura, todas sonrisas, esperó en el vestíbulo a que la puerta finalmente se cerrara tras él. Tercera parte. Por lo general, los jóvenes abogados son viejos. Sin embargo, Giuseppe era joven, pero de una juventud tan mezquina y cautelosa, tan pobre de vida, tan torpe y atada por temores, que en el estudio lo llamaban Giuseppe de Arimatea, aunque él no poseía ni bálsamos ni lienzos. De hecho, parecía sufrir una penuria tormentosa de lienzos. Al menos, a juzgar por la parsimonia del cuello, apenas visible, y la blancura equívoca de los puños algo deshilachados. En cambio, abundaba en el abrigo, cuyas faldas le llegaban hasta los tobillos, y abundaba sobre todo en los pantalones, que después de arrugarse sobre el vientre en múltiples pliegues, se hinchaban como globos alrededor de las rodillas y caían amontonados sobre la parte delantera de los zapatos. El buen Giuseppe se replegaba, se arrugaba, se mantenía encerrado dentro de sus ropas, como un caracol dentro de su caparazón, y realmente adoptaba el aspecto de un caracol cuando, llamado por el timbre eléctrico por el señor principal, empujaba y retraía con pequeños tirones la cabeza a través del agujero de la puerta entreabierta. En el vestíbulo, a través de un amplio cristal opaco, el sol formaba una amplia franja luminosa llena de átomos revoloteantes, y la franja rozaba los bordes de la mesa frente a la cual Giuseppe estaba sentado, y los átomos revoloteaban alrededor del perchero de caoba, donde muchos sombreros estaban colgados. En medio del olor húmedo de los viejos papeles amontonados en los estantes, un olor indefinido circulaba, quizás el rastro de un ramillete de violetas llevado en el ojal por algún cliente, quizás el aliento errante de la primavera, que llena de coquetería y malicia, llevaba su fragancia hasta entre las polillas de los papeles amarillentos, dentro de las fosas nasales del pobre Giuseppe de Arimatea. Sin embargo, todas las habitaciones del estudio estaban sumidas en un silencio glacial, y la pluma temblaba en los dedos contraídos de Giuseppe. El abogado Bricy había entrado poco antes, frío y turbulento como el viento del norte. Su voz enfadada había resonado de una habitación a otra y se había encerrado en su propio despacho, golpeando la puerta tan fuerte
que los cristales de las ventanas habían tintineado largamente. Al pasar, Giuseppe se había puesto de pie, y como debía transmitirle un mensaje urgente, había intentado balbucear. «Disculpe mucho, señor abogado», pero el señor abogado, girando hacia él con amenaza aquellos ojos redondos, había gritado: «Nada, nada, no quiero escuchar nada». Y Giuseppe se había quedado con los hombros encorvados, como para evitar los embates de un vendaval. De todos modos era necesario decidirse. La señora en persona había subido poco antes en busca de su esposo. «Mándemelo a casa inmediatamente, tan pronto regrese», había repetido la señora con ansiedad 2 o 3 veces, mientras Giuseppe se quedaba ahí de pie, mirando la franja luminosa con una mirada aturdida. Después de largos suspiros y caminando de puntillas, fue a golpear cautelosamente la puerta del despacho del señor director. Luego entró, permaneciendo cerca del umbral por prudencia y discreción. El abogado Brizzi, sentado frente al escritorio, tenía el auricular del teléfono junto a la oreja y escuchaba con impaciencia iracunda. «Si consideras necesario un consejo, que lo hagan». «No, no me han dicho nada. Está bien, pronto iré, ya que por una fiebre pones todo patas arriba». Y tras cortar la comunicación, se volvió hacia Giuseppe con una mirada de basilisco. «¿Qué? ¿Mi esposa viene aquí a buscarme y tú no me lo dices? Pero yo, señor abogado, tú no estás haciendo tu deber. Nadie está haciendo su deber aquí adentro». «Sí, señor, pero yo, cuando usted entró...» «¿Pero qué entrada? ¿Qué salida? Tú estás aquí para transmitir los mensajes». «Sí, señor, pero cuando usted entró...» Camillo Brizzi estuvo a punto de arremeter con palabras violentas contra el desafortunado joven del estudio, pero se contuvo a tiempo, comprendiendo que se cubriría de ridículo. Comenzó a revolver sin razón entre cartas y papeles. Luego preguntó con una voz donde la ansiedad, aunque dominada, vibraba: «¿Está el abogado Aldo Nini en la oficina?» «No lo sé», respondió Giuseppe, volviéndose más humilde y retrocediendo, a cada respuesta, un paso hacia la salida. «No lo sé, señor abogado». «Bueno, mándemelo inmediatamente». El abogado Aldo no estaba, y Giuseppe, reapareciendo, anunció: «No, señor, el abogado Nini aún no ha venido a la oficina». Parecía que la tierra se tragaba al abogado. Brizzi miró a su alrededor con las pupilas dilatadas. Su respiración se volvió corta. Una onda purpúrea le cubrió la frente y las fosas nasales se le hincharon desmesuradamente. Luego, al darse cuenta de que el joven del estudio lo contemplaba con ojos de asombro y miedo, intentó ocultar bajo la apariencia de la ira los espasmos de la furiosa celosía. Golpeó con el puño sobre la mesa y se levantó de un salto. «¿No está? ¿Cómo? ¿No está? ¿Para qué sirve el horario? Esto es un caos. ¡Un caos!». Y reunió y luego esparció el montón de papeles acumulados. Pequeñas nubes de polvo se levantaron. El sujetapapeles de cristal facetado, empujado con furia, se sumergió en el resplandor de un rayo de sol y lanzó chispas como metal incandescente. Al abogado Brizzi le parecía que en cada faceta brillaba el temblor de una pupila malévola y burlona. Creía que iba a enloquecer. «Ahí está, ahí está», gritó Giuseppe con voz alegre, al ver entre el batiente entreabierto al abogado Nini que atravesaba apresuradamente la antesala. «Ahí está», y llamando a Aldo lo miró fijamente, arqueando las cejas, apretando fuerte los labios para indicarle la tormenta, y desapareció cerrando la puerta con 1000 precauciones. Los dos se encontraron frente a frente. Ondas invisibles de electricidad surcaban el ambiente.
Las ventanas estaban cerradas, las cortinas bajadas. 4 sillas de forma robusta, alineadas junto a la pared, parecían casi meditativas en su grave inmovilidad. Algo animal temblaba en los dedos toscos del abogado Brici, contraídos como garras. Algo animal temblaba alrededor de la boca rosada del abogado Nini, que adelantaba la cara como para olfatear una presa. El instinto irrumpía, rompiendo los lazos de toda convencionalidad social, y perdían la conciencia de su individualidad y del entorno para retroceder hasta las fuentes iniciales y genéricas de las pasiones humanas. No se habían intercambiado una palabra y se entendían. No se movían, vencidos por la rigidez, y sin embargo, sentían casi en sus carnes el ardor de las laceraciones que uno infligía al otro mentalmente con el ardiente deseo de odio. En ciertas situaciones, los abismos del alma se abren y muestran el fondo. «Eres un miserable, dijo el abogado Brici con voz ardiente y baja. «Menos que tú», respondió el abogado Nini, apenas moviendo los labios blanqueados. «¿Dónde has estado hasta ahora? ¿Con quién has estado?», preguntó Brici, inclinándose hacia adelante. Nini también se inclinó. «Te estás volviendo loco». Aunque ausente, Eva se alzaba, llenaba la habitación, llenaba los pechos agitados de esos 2 hombres, lanzaba en el cerebro de Brici los gérmenes de la locura, encendía en el corazón de Nini la llama destructora de una pasión aún latente y casi ignorante. Salvatore Tindari entró por una puerta interna, sosteniendo anchas hojas de papel membretado en la mano. La chaqueta de oficina hinchada en los bolsillos laterales por el volumen de varios pañuelos se abría sobre el chaleco claro, a cuadros, y el botón de oro del chaleco brillaba incierto entre el fluir de la barba negra. Salvatore estaba terriblemente resfriado, y los ojos parecían hinchados, rojos, como si hubieran sido golpeados por el llanto. Sin embargo, él se reía con su risa bondadosa y apacible. «Aquí tienes», dijo, «estas son las apariciones que hay que firmar de inmediato», y colocó ordenadamente las hojas sobre el escritorio. El abogado Brici y el abogado Nini se habían recuperado y permanecían frente a frente en actitud hostil, pero correcta. Brici echó un vistazo rápido e indiferente a los documentos timbrados y luego dijo a Nini: «Entonces está acordado. Vaya a la administración y hágase liquidar el honorario que le corresponde». «Gracias, se lo regalo. Una cárcel así se encuentra en cualquier parte», respondió Nini, y antes de salir se puso el sombrero con decisión para indicar que abandonaba el estudio de inmediato. Salvatore Tindari, que no entendía nada, se sonó la nariz 3 veces, a intervalos, y luego preguntó: «¿Qué está pasando?». «Está pasando que yo soy el jefe, y aquí dentro yo soy el único que manda». Salvatore se echó a reír, y se guardó el pañuelo en el bolsillo. «Tus habituales arrebatos. Esta vez también actuaré de pacificador, y te deseo buenas noches». De hecho, Salvatore había asumido la misión de ser el amortiguador entre el abogado y el personal. Cuando Brici, un violento pletórico, lanzaba despidos al azar, Salvatore, con una palabra aquí, una sugerencia amistosa allá, arreglaba las cosas, de modo que se había convenido en el estudio que las decisiones del jefe no se considerarían definitivas hasta que Tindari, encogiéndose de hombros resignadamente, indicara que no había nada más por intentar. «Es flojo pero inteligente», dijo Salvatore,
Además se formará. No dude que yo me ocuparé de ello. Tú, exclamó Bricy con una risa amarga que lo sacudió todo. Justamente tú. Y detuvo su risa abruptamente, como si lo hubiera invadido el arrepentimiento y el terror. ¿Qué tiene de raro?, preguntó el otro con sorpresa aún tranquila. ¿Por nada me despides al personal? Un poco de calma, un poco de indulgencia, por favor. Mientras tanto, Bricy pensaba que al alejar a Nini se había privado del medio para vigilarlo durante las horas de oficina, es decir, precisamente durante las horas en las que Eva podía disponer de sí misma con tranquilidad. Y ese idiota de marido que no entendía nada, que no sospechaba nada, que se quedaba ahí mostrándole con calma metódica el pañuelo blanco de batista. Del pañuelo emanaba un perfume, el perfume de ella, de su piel. Nubes sanguíneas envolvieron entonces su cerebro. Ríos de ira subieron a sus labios irrefrenablemente. «Me haces reír con tu calma. ¿Es que te toca a ti aconsejarme indulgencia en estas circunstancias? ¿Pero no entiendes que actúo por ti? ¿Por tu decoro?» Y se interrumpió de nuevo. Tindari sospechó algo y pensó en su hermana. ¿Estás hablando de Germana? No sé nada. En mi casa la consigna es dejarme tranquilo. Dime, hazme el favor. ¿Han pospuesto la fecha de la boda? No sería un desastre después de todo. El teléfono en el escritorio sonaba con furia, y ante ese sonido áspero, la irritación de Bricy alcanzó su punto máximo. ¿De qué boda estás hablando? Entonces me toca a mí informarte de los asuntos de tu familia. La boda se ha ido al traste. Tu hermana ya no quiere servir de tapadera y tiene razón. Salvatore se agarró la barba y la apretó toda en su mano. Dime, abogado, dime lo que sea, repetía con calma reflexiva, como si estuviera buscando el significado oculto en las palabras de Bricy. El timbre sonaba sin parar. La mano de Salvatore iba lentamente desde el mentón hasta el extremo de la barba. Ese sonido, esa cosa blanca y viva deslizándose sobre ese enredo negro, le daba a Bricy una sensación de vértigo. Mira, busca, escudriña alrededor, y verás, entenderás. ¿Por qué debería abrirte los ojos yo, si no amas la luz? Y llevó el tubo del teléfono violentamente a su oído. Sí, voy. He dicho que sí, maldita sea. Salvatore había hecho un rizo con la barba y lo mordisqueaba. Cuando Bricy cortó la comunicación telefónica, Salvatore metió las manos en los bolsillos del pantalón y dijo con una voz temblorosa: «Ahora haga el favor de explicarse claramente». Y como el otro callaba, insistió con más fuerza: «Ha sido mi amigo durante años. Entonces haga el favor de explicarse claramente». «No tengo nada que explicar», respondió Bricy bruscamente, ya arrepentido. Guardaron silencio durante mucho tiempo, sin mirarse. Luego Salvatore, pálido en el rostro, con los ojos hundidos en las órbitas, dijo: «Tiene razón, me ha explicado incluso demasiado. Germana servía como tapadera. Claro. No le dé importancia a mis palabras, sabe que soy impulsivo». Salvatore, que castañaba los dientes como si tuviera fiebre, dijo casi con dulzura: «De hecho, le doy las gracias. Créame, le doy las gracias. Era un hombre ciego, pero ahora es otro asunto». «Por favor, reflexione bien antes de actuar», suplicó el otro asustado. «Ahora veo todo. No necesito reflexionar. Veo. Y retomando mecánicamente los documentos que no se habían firmado, salió de la habitación, mientras Camillo Bricy, abatido,
Buscaba desesperadamente a su alrededor si era posible encontrar sus propias palabras y volver a atraparlas. Pero las palabras se habían ido, sembrando una devastación irreparable. Cuarta parte. Germana abrió de par en par la ventana de su pequeña habitación para empaparse de sol y sentirse renacer. La noche anterior, en la oscuridad, acurrucada bajo las mantas para hacerse pequeña y sentir menos su dolor, había creído y deseado morir. Pero con el regreso de la luz, un soplo de heroísmo había entrado en ella, elevándola por encima de su propia desesperación, que vista desde arriba, le parecía miserable y deforme. ¿De qué servía haberse templado bajo el yunque de la voluntad, si la pasión podía abrumarla así? No, quería salvarse, quería que la herida, ahora abierta y sangrante, de la que parecía fluir toda la sangre de sus venas, se cerrara poco a poco, se curara y la cicatriz quedara en ella como el signo de una batalla suprema enfrentada y de una victoria excepcional alcanzada. Ya estaba obteniendo el premio por el coraje demostrado la noche anterior. El dolor ardiente aún le destrozaba la carne, pero la humillación se había ido, y la maldad ya no le desenrollaba en el pecho los fríos anillos de pequeñas serpientes venenosas. Frente a la desesperación, la juventud, rodeada de rayos, se alzaría para luchar, y el oscuro pasado se sumergiría como una roca que desaparece ante los ojos del navegante audaz, quien, superadas las trampas de los remolinos, se lanza a conquistar el espacio, listo para desafiar nuevos peligros con tal de intentar el desembarco en nuevas costas. Pero había que huir sin demora, había que desconfiar de sí misma. Por eso, siguiendo un anuncio, corrió al Hotel Excelsior y asumió el compromiso definitivo de ir a Shanghái, como institutriz, a trabajar para una rica familia de comerciantes milaneses. Y ahora, bañada por el sol, se apretaba las manos entrelazadas al pecho para infundirse valor, y contemplaba la columna de Trajano, que bajo la fijeza de su mirada parecía elevarse lentamente para tocar el cielo, similar al mástil de un barco prodigioso surcando la vastedad del azul. La voz de Eva, suave y plana, resonó desde el salón contiguo. «Zefira, prepárame una limonada. Tengo sed». Germana sintió un escalofrío. Tenía que huir si ella también, como los demás, no quería morir a la sombra del árbol venenoso, que no tolera ni la vida de seres ni la vegetación de plantas en sus cercanías. Eva la llamó. «Germana, Germana». La joven se quitó el sombrero y, resistiendo con la voluntad los impulsos de la sangre tumultuosa, respondió a su cuñada entrando en el salón. «¿Qué deseas?» Eva la miró sorprendida y le preguntó con sincera preocupación. «Estás pálida. ¿Te sientes mal?» «No, gracias. ¿Pero qué quieres?» «Mira, ¿te gusta?» Y desplegó una bufanda de seda blanca ricamente adornada. «Sí, es bonita», dijo Germana. «Tómala. Compré 2. Esta es para ti». Germana dio un paso atrás. Normalmente rechazaba los frecuentes regalos de su cuñada. Los rechazaba con ira y disgusto. Pero ese día quiso imponerse aceptándolo como reacción contra la ira que sentía que la dominaba, tal vez por el placer de saborear hasta la última gota el cáliz de su martirio. Extendió el brazo, tomó la tela ondeante y dijo con los labios apretados: «Gracias». Una alegría infantil brilló en el rostro blanco de Eva.
quien abrazó a su cuñada con efusión. «Estás amable hoy, muy amable», y la besó en las mejillas, mientras Germana, sintiéndose helada, giraba lentamente la cabeza y cerraba los párpados. Céfira desde la puerta dijo: «Aquí está el señor abogado». «¿Qué abogado?», preguntó Eva. «El señor Salvatore, lo vi llegar apresurado desde la ventana». «¿A esta hora?», exclamó Eva con sorpresa, y fue a abrirle ella misma. Salvatore entró directamente en el salón, y al ver a Germana, le impuso con un gesto inusual: «Ve allá, debo hablar con mi esposa». Germana salió, y Salvatore se dejó caer en el sofá, quizás para recuperar el aliento, ya que debió haber corrido a casa. Tanto le faltaba el aire. «¿Qué te pasó?», preguntó Eva con preocupación, apoyando una mano en su hombro. Salvatore levantó los hombros con violencia para liberarse de la presión, aunque dulce, de esa pequeña mano enguantada, y se puso 2 dedos en la garganta. Quería hablar, interrogar, gritar, vituperar, y no podía soltar ni una sílaba. Eva, asustada, temiendo un ataque de apoplejía, se acercó para llamar a Germana, pero Salvatore saltó como un tigre, la agarró por los hombros, la lanzó de espaldas al sofá y, formidable, le ordenó con la muda expresión de las cejas que se quedara quieta y callada. «Dios mío, se ha vuelto loco», pensó Eva, y no se atrevió a intentar el más mínimo movimiento para liberarse del agarre de esos dedos que la mantenían clavada y tumbada. Lo miraba con los ojos dilatados, hipnotizada por el rostro irreconocible de su marido, ya que la nariz hinchada, los ojos llorosos por el resfriado, mezclaban lo grotesco con la terrible prominencia de los pómulos, la frente hundida, las mandíbulas contraídas, la boca agrietada y seca entre los mechones de la barba desaliñada. Se miraban estúpidamente, como 2 extraños sorprendidos de estar juntos, y de hecho se encontraban mutuamente con una nueva fisonomía, revelación en cada uno de ellos de una personalidad intrínseca que ninguno había sospechado durante años de convivencia. Ahora ella veía a un gigante bruto en lugar de su pacífico y amable compañero. Él veía a un ser híbrido y viscoso en lugar de la adorada divinidad, y sin embargo, hundiendo sus pupilas encendidas en las pupilas perdidas de ella, apretándole con los dedos curvados la masa blanda de la carne, sentía desde la nuca hasta los talones el difundirse de un ligero calor que lo disolvía. Esto duplicó su furia. «Quiero saber todo o te mato». «¿De qué?», preguntó ella intentando incorporarse con el torso. «No te muevas», él ordenó. «Quiero saberlo todo». «¿Pero de qué?», preguntó Eva nuevamente con voz llorosa. «¿Qué hacías con Aldo?». «¿Yo? ¿Cuándo?». «Siempre». «¿Pero cuándo?». «Siempre, desde hace meses». «No es verdad, no es verdad», exclamó ella forcejeando con fuerza, ya que empezaba a entender. «Mentirosa, quédate quieta». «No es verdad». Salvatore saboreó por cada vena la voluptuosidad de un bienestar inmenso. Aflojó el agarre y Eva se levantó indignada. «¿Por qué te reduces así, que pareces un loco furioso?». Él se dejó caer sin fuerza sobre una silla. Sus rodillas se doblaban por el impulso de la emoción provocada en él por la esperanza. «Entonces, ¿juras que no es verdad?», preguntó suplicante, ya casi vencido. Eva ni siquiera le respondió. Le ardía la ira en su pecho con la furia de un incendio.
Tenía los brazos magullados, la ropa desgarrada, el pecho dolorido, los riñones casi rotos, la sangre suspendida por el terror, el corazón endurecido por un peligro de muerte, y todo esto debido a nimiedades insignificantes. Era atroz, era una injusticia despreciable que la revolvía. Has estado a punto de matarme, ¿entiendes? Estabas a punto de acabar conmigo. Y caminando furiosa de la ventana al sofá, se acariciaba amorosamente los brazos, se palpaba ansiosa para comprobar que nada en ella estuviera destruido. Salvatore la agarró por un borde de la falda y la atrajo hacia él, reacia y sombría. Escucha, Eva. Creí que estaba volviéndome loco, pero ahora veo que tienes razón. La verdad está en tu cara. Eva lo miró con una mirada todavía temerosa y ya dominante del niño, quien veía amasada a la gran bestia que poco antes lo había hecho gritar de miedo. Poco a poco, las cejas fruncidas se suavizaron, la boca se abrió en una sonrisa de irónico triunfo. Sentirse amada así la enorgullecía. De acusada, se convirtió en jueza, y a su vez interrogó, de pie frente al marido sentado, manteniéndolo sometido solo con la fuerza de los frágiles dedos, apoyados apenas sobre los hombros atléticos. Fue él, ¿verdad?, quien te lo metió en la cabeza. ¿Quién él?, preguntó Salvatore levantando la cara. Ella tuvo un gesto impaciente con el pie. Sí, no mientas. Fue él, ese mentiroso, ese miserable. ¿Por qué dices eso?, preguntó Salvatore indeciso, como alguien que caminando a oscuras en una cueva siente un soplo frío en la cara y se queda con el pie suspendido en la premonición de un abismo desconocido. Porque es un mentiroso, porque es un miserable. Le dije eso anoche. Salvatore, sin siquiera respirar, esperaba. Ya la existencia del abismo se convertía en certeza. Percibía el sordo estruendo, pero aún no llegaba a medir su profundidad. Se volvió astuto y rió con bondad. Ah, ¿le dijiste eso anoche? ¿Mientras yo estaba en el teatro? Sí, cuando tú estabas en el teatro. Entonces, durante el tercer acto, salió del palco con la excusa de ir a casa un momento a ver al niño. Mentiroso. ¿Ves qué mentiroso es? Salvatore la tomó suavemente de las muñecas y cada vez más amable, fingía reír con un rostro tranquilo, porque quería acercarse gateando con 1000 precauciones hasta el borde del abismo y al menos mirarlo antes de ser tragado por él. Ah, entonces, ¿tú crees que es un mentiroso? Él le preguntó. Mentiroso, falso, egoísta, hipócrita. Ah, tú no lo conoces. Y apretó los puños. Salvatore los tomó, tan apretados, en sus manos y los cerró suavemente en las palmas para mantenerlas sujetas sin despertar sospechas. Ahora lo entiendo. Es hipócrita. Conmigo se hace el santo. Sí, contigo se hace el santo. Conmigo, en cambio, saca las garras y me tiene esclava. Salvatore soltó una risa burlona y sacudió a Eva, como poseído por un ataque de alegría. Eva también empezó a reír, echándose hacia atrás con el torso. Luego se inclinó hacia adelante con un movimiento felino y doblada sobre él, le susurró halagadora, toda sonrosada en el rostro y brillante en los ojos. Pero él sabe que mi corazón es todo tuyo, y se consume de rabia,
está celoso de nuestra paz y quiere hacerte daño. Incluso anoche me dijo, abriré los ojos a tu marido. Y se detuvo de golpe. Se volvió lívida al sonar sus palabras, que provocaron en medio de esos dos el efecto de un derrumbe repentino y estruendoso. Salvatore se aferró con desesperación en los pequeños puños cerrados de Eva, como si estuviera a punto de caer. Eva retrocedió, casi para no quedar aplastada bajo el montón de escombros, y así, aunque unidos, se miraron aturdidos, tardando en reponerse. Pero cuando la conciencia volvió a ellos, se habían comprendido definitivamente. Él no tenía nada más que preguntar. Ella no tenía nada más que confesar. Salvatore se levantó con un esfuerzo, como si se librara con dificultad de un peso inmenso. Eva, con la cabeza baja, sin energía para mentir o luchar, esperaba. ¿Desde cuándo?, preguntó él. Desde hace 4 años. Poco después de casados, entonces. Eva bajó aún más la cabeza y clavó el mentón en el pecho. Y regalos todos los días, ¿verdad? Volvió la cabeza. Los ojos inyectados lanzaban llamas, porque la ira ciega y desenfrenada lo volvía a atrapar. Agarró un jarrón japonés y lo tiró al suelo. Agarró un portaflores de plata repujada y escupió varias veces dentro, luego lo arrojó. Hizo rodar desde el sofá un cojín de cuero y empezó a pisotearlo. Arrancó de la pared la vieja grabación de bronce, mientras rompía con el pie un pequeño biombo de seda. Parecía un toro herido, cegado por el terror, dando vueltas a su alrededor. Luego golpeaba pesadamente. Eva, por instinto, permanecía inmóvil en el rincón más oscuro de la habitación, y él la buscaba sin verla. Si la hubiera encontrado, seguramente la habría matado. Al fracaso acudieron Germana y Sefira. Germana protegió con su cuerpo a su cuñada. Sefira empezó a gritar pidiendo ayuda, pero Salvatore se detuvo repentinamente y se cubrió la cabeza con las manos. «No grites», ordenó a la criada con la voz ahogada. Germana suplicó. «Por favor, no grites, no hagamos escándalos». Sefira, por un momento, se quedó en silencio con la boca abierta. Luego huyó para ponerse a salvo. Salvatore Tindari apartó bruscamente a su hermana y le dijo a su esposa, sin tocarla ni mirarla: «Vete, vete. No quiero basura aquí dentro. Lárgate». Germana intentó intervenir, pero vio el rostro de su hermano tan terriblemente amenazante que le dijo en voz baja a su cuñada: «Eva, por favor, date prisa». Eva, aterrada por el miedo, corrió a su habitación y regresó de inmediato, colocándose mecánicamente el sombrero. Buscaba algo a su alrededor con la mirada. Germana entendió y le señaló sobre la mesa la pequeña cartera de piel que Eva agarró. De repente comenzó a llorar y poniéndose un guante se fue, repitiendo desoladamente entre sollozos: «Pobre Salvatore, pobre Salvatore, ¿cómo podrá vivir sin mí?». La puerta de la casa se abrió. Se cerró y poco después se escuchó en la plaza el ruido de un coche que llegaba, se detenía y se iba a toda velocidad. Entonces Salvatore se secó el sudor de la frente y se sentó pesadamente, como alguien que ha soportado un trabajo hercúleo y necesita recuperar fuerzas. Germana se acercó a él y lo llamó suavemente por su nombre: «Salvatore, Salvatore». «Tú sabías y no me decías nada. Todos contra mí». Ella, ardiente de rubor, le rodeó la cabeza con los brazos. «¿Qué podía haberte dicho?
Me parecía imposible que no lo vieras. Él se liberó del abrazo cariñoso de Germana y dijo con amarga resignación: «Es justo, mi ceguera es inexplicable. Todos habrán pensado mal de mí». «No, todos no», exclamó Germana con terror. «Quienes te conocen te aprecian». «¿Y tú, entonces?» «Yo sufría, era injusto». «Es cierto», dijo Salvatore, como recordando, «tu matrimonio». Y cayó al no poder atribuir importancia a la catástrofe sentimental de Germana frente a la catástrofe que había caído sobre él. «Voy a ir a Shanghái como institutriz. Debería partir en una semana. Pero si tú quieres, si me necesitas, renunciaré». Él se encogió de hombros con indiferencia. «No, no, gracias. Piensa en ti misma». «Las condiciones son excepcionales», dijo, con el egoísmo inconsciente y legítimo de quien no encuentra lógico participar en la ruina ajena, al no ser partícipe de las culpas ajenas. Cuando las condiciones son excepcionales, ¿por qué querrías renunciar? Sería una tontería. Además, ¿qué puedes hacerme tú? Y no encontraron otras palabras para intercambiar, espiritualmente ajenos, después de que Eva, convirtiéndose en un elemento esencial en la vida de Salvatore, se interpuso entre sus dos corazones fraternales y los dividió. La noche caía. La sombra se acumulaba en la habitación desordenada. La desolación entraba por el vano de las dos puertas abiertas. Para Salvatore, la casa parecía desierta desde hacía años y miraba intensamente, esperando que el alegre fantasma de Eva entrara por una puerta, desapareciera por la otra, llenando la habitación con el susurro de sus faldas y los efluvios de su perfume. Germana encendió la luz eléctrica y recogió los objetos esparcidos sobre la alfombra. Apoyó el cuadro en una silla y se quedó cerca de la ventana sin saber qué decir o hacer para ayudar a su hermano, que a su vez sufría de incomodidad por su presencia. Pensó que quedándose solo, quizás lograría calmarse. Ella se dio cuenta de eso y con una infinita compasión en su voz, con un infinito pesar por su impotencia para darle consuelo, dijo: «Si me necesitas, estoy aquí en mi habitación». Él asintió con un gesto y respiró profundamente con alivio al encontrarse finalmente solo. No se movía, encorvado y encerrado en sí mismo, apoyando la barbilla en las manos entrelazadas, vagando con la mirada incierta desde la punta brillante de su bota hasta la pierna tallada de la silla que tenía enfrente. La vieja grabación de bronce atrajo su mirada por un momento, como a través de un velo. Fragmentos de pensamiento vagaban por su cerebro, dispersándose de inmediato. Los recuerdos aparecían, desaparecían sin rostro, apilados unos sobre otros, informes y fluctuantes. Recordó haber consultado un diccionario de botánica el día en que la vieja grabación fue llevada a casa. Era un día festivo y nevaba un poco. Su esposa, para contemplar el espectáculo inusual de la nieve, lo había llamado a la ventana y se le había pegado al lado. Más tarde, había hojeado el diccionario mientras el abogado Brisi jugaba a las damas con Eva y Germana susurraba con Aldo detrás del biombo. Esas figuras ahora le temblaban en el pensamiento como imágenes de una cinematografía. Luego desaparecieron de repente. Pero él, queriendo mantenerse firme en cualquier idea, seguía obstinado en mirar la grabación. Claro,
representaba un árbol, Upas autiaris, árbol del veneno, árbol de la muerte. Confusamente, percibía una analogía entre su propio destino y el destino de los hombres con peluca, yaciendo a la sombra mortífera de esas ramas. Pero él no estaba muerto, ni siquiera agonizante. Podía moverse, hablar, gritar, maldecir, llorar. Y sin embargo, en el fondo de su conciencia, quizás había un cadáver sintiendo dentro de sí mismo como una descomposición, como un hormiguero,